Ser podcast. Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río, yo flipo, la verdad. Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito, por eso está lleno de mierda. Cállate. No empecemos. Cállate. No empecemos. Pues yo no veo que sea una broma. Tía, Sí, mi abuela siempre me cuenta que cuando yo era pequeña había una chica en el pueblo que desapareció. Y empezó a llover a saco. Y estuvieron una semana entera sin poder salir de la casa, sin luz, sin agua. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Ya veo el brillo en tus ojos. Y nos visitan Elena López Riera y Luna Pamies, directora y protagonista del Agua. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien. Pues muy feliz y muy emocionada de estar aquí. Bueno, venís a Madrid, pero la película ya ha pasado por el Festival de Cannes, ha ido a otros festivales y también ha tenido la premiere en Orihuela, que es la ciudad de donde es la directora, la protagonista, muchos de los protagonistas, pero además donde se ambienta esta historia, El Agua. ¿Cómo ha sido? Contadnos cómo ha sido ese recibimiento, que además hasta llovió, como debe ser. Pues para mí es súper especial porque fueron mi familia, mis amigos y yo es lo que estaba esperando. Sí, no, la verdad que fue muy emocionante porque además fue en el Teatro Circo, que es el teatro del pueblo, que fue cine en su época, hace más de 80 años, que ya no es cine. Y también es muy bonito como revivir la sala, una sala además que tiene capacidad para casi 1000 butacas y recuperar ese visionado colectivo del pueblo, ¿no? Pues la verdad que fue muy emocionante. El Agua es tu primera película, tu debut, después de varios cortometrajes. ¿Cómo nace este proyecto? Pues nace un poco en continuación de esos cortometrajes que también se ambientaban en Orihuela y en la Vega Baja y un poco pues interpelando a las tradiciones que nos unen o que nos separan nació porque me empecé a acordar como en 2017 o así hubo un amago de Dana, que no fue la Dana, sí. Pero que llovió mucho y hubo una mini inundación, entonces como que reflotaron los recuerdos de la última riada que había vivido yo, que fue la del 87, la última y la única, que era yo pequeñita. Y bueno, pues tirando ahí un poco del hilo y recuperando mitologías familiares que intentaban dar explicaciones un poco fantásticas a ese tipo de fenómenos. Y nada, escribimos una primera versión del guión con mi co-guionista, con Philippa Sugui. Y en 2019 pues sucedió la Dana, que recordamos tristemente porque fue muy grave. Y bueno, pues la realidad superó la ficción. ¿Y eso hace que cambie, que incluyáis nuevas cosas? ¿Cómo modifica ese guión que ya estabais escribiendo? Y ¿cómo modifica el guión y también cómo modifica la propia percepción de lo que es la relación con la naturaleza? Sí, hombre, claro, muchísimo. Primero porque yo vengo pues en esos cortometrajes sobre todo del documental y o sea, intento y además me gusta como estar atenta a los procesos de trabajo. Intento que los procesos sean una materia viva y orgánica donde también estés abierta pues a que sucedan cosas como fenómenos de la naturaleza. Entonces eso obviamente cambió la manera de escribir la historia. Y también en lo estético, ¿no? Porque de repente era la primera vez desde que suceden bueno, en la historia, ¿no? Que la gente podía retratar eso en directo y contar en directo lo que estaba pasando. Luna, que lo vivió mucho más en primera persona que yo, porque eso lo contará ella, me imagino. Lo que pasó en esa Dana es que era la primera vez que solo veíamos tal cual. Entonces también te cambia una percepción en la manera de contar las cosas que es lo que nos está pasando, ¿no? En el momento actual con internet, con las redes sociales, con el hecho de que todo el mundo tenga una cámara en su bolsillo, que es revolucionario si lo pensamos con respecto a la historia, ¿no? ¿Y cómo fue, Luna? Pues, o sea, porque tú la del 87 no la has vivido, pero ¿cómo es también vivir eso y también cómo es para ti esa relación con el agua? Pues muy fuerte porque a mí me sacó la UME un camión de militar
a mí, a mis abuelos y a mi madre de la casa porque estamos atrapados allí. Y hasta los 3 días no pudimos volver a mi casa, y mucha gente de otros pueblos estuvo sin agua potable, sin poder ducharse, y pues fue fuerte porque todos lo perdían todo, ¿sabes? ¿Y tú conocías a Elena de antes? ¿Habías visto alguno de sus cortos? ¿Te sonaba? ¿O cómo fue el proceso de casting? ¿O dices, de dónde sale esta Elena? Sí, yo conocí a Elena antes de La Riada, y la conocí con 15 años en las fiestas de mi pueblo. Hice mi primer casting, pero desaparecí. Y al año siguiente volví a presentarme al casting y nada, me volvieron a llamar y ensayábamos en un huertito al lado de mi casa todos los días hasta que me dijo que era la prota de la peli. Y en esos castings, ¿en qué momento es cuando Elena va a la casa del botellón? Que esto es importantísimo. Elena colándose en el botellón. Del botellón. Señoras, señores, dejen a sus hijos ir al botellón, que pueden pasarle cosas maravillosas. ¿Esto es antes o después de La Riada? Antes. Antes. ¿Y contándonos cómo es ese pues, momento? Nosotras teníamos claro que queríamos que la protagonista fuera una persona, o sea, idealmente que fuera una persona de allí, al menos de la zona. Lo que nunca pensé es que iba a ser del mismo pueblo, ¿no? Porque para mí también era importante como que ese personaje pues lo encarnara alguien de ahí, con esa manera de hablar, con ese acento, con un montón de cosas que tienen que ver con también entender esa historia, esa mitología desde dentro, ¿no? Y bueno, pues es muy fuerte ese momento, ¿no? Donde tú te pasas 2 años imaginándote a alguien, proyectando cosas, inventándote un personaje, y de repente lo ves encarnado en el cuerpo de una persona que creo que se parece, es un poco cursi esto que voy a decir, pero que creo que se parece un poco al enamoramiento, ¿no? Como de repente tú proyectas todo tu deseo en algo o en alguien y la ves andando ahí. Y bueno, eso nos pasó con Luna en el botellón de las fiestas de San Bartolomé, y íbamos con mi directora de casting, Sandrine Lapuyat, que es una directora de casting francesa especializada en ese tipo de casting, y nosotras íbamos y fue ahí. Un botellón alicantino, la francesa. Claro, la francesa, bueno, la francesa de rock and roll, la francesa de rock and roll venía a hacerse una mili también porque había hecho, una peli que se llama Cerezade, que a mí me encantó, que había estado en Cannes en la Semana de la Crítica y cuyos protagonistas ganaron ambos dos el César a Mejor Actor y Actriz Revelación, y que también venían de sitios fuertes. Bueno, allá que nos fuimos, Sandrine y yo, al botellón, pensando que estábamos totalmente integradas en la juventud, y luego Luna, ¿cuál fue la cruda realidad cuando me dijo, pensábamos que eres de La Secreta? Y efectivamente eran un poco de La Secreta del cine. Ahí surge este primer contacto, y después el rodaje, que entiendo que el rodaje también ha sido una experiencia fuerte, primero porque es en Orihuela, después porque, tanto Luna como otros actores y actrices, es la primera vez que os enfrentabais a una cámara. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Muy guay. Muy guay, yo me lo pasé muy bien. El primer día me entró un poco de pánico al ver la cámara, pero después muy guay, me lo he pasado genial. Sí. Hay decías Elena, una mezcla de costumbrismo, de leyendas, también de algo de poético, ¿no? De realismo mágico. ¿Por qué te interesan también mezclar esos elementos? Tú decías antes, mis cortos estaban más cerca al documental, pero siempre has tenido como ese interés, ¿no? Por lo mitológico. Yo creo que creo yo, que claro, no sé si soy la persona más indicada para analizar mi propio cine o mi propio cerebro, que esto ya es otra cosa mucho más complicada, pero creo que tiene que ver por el lugar donde hemos crecido, que en esa zona, y creo que si no me equivoco, Pepa, también compartimos ahí fronteras, sí. En esa zona levantina, realmente la dimensión mitológica, la dimensión fantástica es que está muy, muy anclada en la tierra y en las costumbres y en la manera de contar las cosas también, que a mí eso siempre es algo que me ha llamado muchísimo la atención de mi casa, sobre todo de mi abuela, que principalmente es la persona que me ha hecho estar aquí hoy, hacer cine, porque tenían una manera de contar el día a día en donde no había diferencia entre lo fantástico y lo real, ¿no? Entre que vamos a hacer hoy de comer y tu abuelo que vino anoche a visitarme y no sé, y te voy a sacar el sol de la cabeza porque tienes ahí un espíritu, o sea, como digo, que todas esas fronteras no están muy bien definidas, afortunadamente para nosotras. y un poco de esa cultura vengo yo y venimos, ¿no? Creo que Luna también comparte. Sí.
totalmente. Mi tía saca el mal de ojo, saca el sol de la cabeza y eso desde pequeñita lo he visto. El agua viene porque el río se enamora y se enamora de una mujer y como no puede concebirla, pues se la arrastra y se la lleva para abajo con ella, con él. Pues mi abuela me lo contó siendo yo pequeña, estábamos en su cuarto, en su cama, enorme, y me dijo que hay algo que se mete dentro de la mujer, que es el agua. Y eso contrasta con una cosa muy interesante, que es poner, digamos, los testimonios de mujeres reales, de mujeres de Orihuela, que son mujeres por edad, por cuerpo, por muchísimas cosas, que quizá no saldrían en las películas o que no las hemos visto en el cine. Sin embargo, están mirando a cámara y explicando lo que para ellas supone la riada, lo que para ellas supone la tierra, lo que para ellas supone su vida. ¿En qué momento decides que tienen que estar mirando a cámara, que se meten además imágenes documentales después de las riadas, mezclado con esa cosa poética que tiene el resto de la película? Pues eso es una decisión muy temprana, la verdad, porque para mí el origen de la peli es eso. O sea, de hecho, para mí si tuviera que elegir entre una parte y otra, si tuviera que llevarme a una isla desierta, un plano. ¿Cuál te llevarías? Me llevaría el de mi madre, que es una de las mujeres que ¿sí? está hablando acá ahora. Sí, porque para mí, como decía antes, o sea, la responsable de que yo esté haciendo películas y de que esté aquí hoy son esas mujeres, que son las mujeres que me han criado, que son las mujeres que me han contado, que son las mujeres que han resistido, que me han enseñado lo fuerte que hay que ser para resistir, incluso cuando todo el mundo te dice que no debes hacer las cosas, ¿no? Y que tu lugar es otro, tu lugar es la cocina, es el patio, son los hijos, es el trabajo duro, pero no el trabajo intelectual, pero no hacer películas. Bueno, ellas son las que me han enseñado, ¿no?, a resistir y a ver la vida de esa manera. Entonces, para mí era, clarísimo que el origen de la peli, que era esa mitología y esa literatura oral que va explicando por qué suceden las riadas de una manera que no es, digamos, científica, pues era el origen de la peli y tenían que estar ahí. Claro, esto lo pensaba yo, creo que el resto de gente a mi alrededor, mis productores, mis distribuidores, los agentes de ventas, decían, la loca esta, a ver, ¿en qué momento se le pasa lo de las mujeres que hablan a cámara, ¿no? Y por eso tampoco me insistía mucho, porque creo que todo el mundo estaba como, bueno, eso luego con el guión que está ya con los personajes que tienen mucha fuerza y la afición tal, ya se irá cayendo por su propio peso, pero no, yo soy muy cabezona y bueno, es una decisión que puede llamar la atención porque no es el lenguaje que te esperas cuando estás en una afición, ¿no? De repente que se rompa con eso, pero es que no es a lo que estás acostumbrado en el cine convencional, pero es que en la vida de las personas, por la experiencia, la poca experiencia que tenemos ahora enseñando la peli, ¿no? Pues ¿no? a nuestras familias ya, en el pueblo, a la gente, es que a la gente tampoco le sorprende tanto porque no es tan raro que tú estés hablando de cualquier otra cosa y que de repente llegue alguien a contarte una historia y te mira a los ojos. Entonces creo que lo que hay que cuestionar es por qué las películas siempre se hacen igual, porque la vida no es tan homogénea. Y bueno, muchas de esas mujeres que no conocía y que vinieron al casting, a mí que lo he contado muchas veces, pero no me canso de repetirlo porque creo que es importante, muchas de las mujeres que venían al casting y luego él decía, bueno, pues ya venid del día del rodaje y tal, es muy fácil, solamente tenéis que contar vuestra memoria, vuestra experiencia y tal. Y me decían, no, es que yo no sé hablar, yo no puedo participar en una peli. Era como, tío, pero si estás hablando, como que, no, o sea, es fuerte, ¿no? Esto. O sea, como qué clase de seres humanos, en qué clase de sistema vivimos en el que alguien puede hablar y alguien no, ¿no? Y alguien cree que aun estando hablando no existe esa palabra, ¿no? Que es como que te vuela la cabeza, ¿no? Bueno, esto es que políticamente es muy grave, ¿no? Que las mujeres de esa generación piensen que su palabra no es legítima, ¿no? Para ser escuchada. Entonces, aparte de las decisiones estéticas, o sea, de que por una decisión estética para mí era importante que estuvieran en la peli, ya es que es una decisión política, ¿no? Que esa palabra esté de una manera desnuda y que, bueno, pues habrá gente que no le guste, pero en fin. Ahí está. ¿Y eso ha cambiado en tu generación, Luna? Las mujeres, lo que decía ella, ¿no? La legitimidad, ¿no? De esas mujeres que no sentían como, que no tenían derecho a hablar y sin embargo tu generación... Yo creo que ha cambiado un poco, sí. En general ha cambiado, hombre. Antes las mujeres eran como... El estilo de vida de las mujeres era más cerrado. Ahora yo creo que ya todo el mundo es más libre.
Ojalá, la verdad. Y hay otro aspecto político que tú en Cannes sí decías y que tiene que ver también con sacar las historias de Madrid, de Barcelona, de los grandes núcleos donde siempre ha estado el cine, que este año es como casi una constante, ¿no? Que las historias estén deslocalizadas. Y es que tú decías que el cine se ha abierto a las clases medias, se ha abierto a gente que hasta ese momento no podía rodar una película. ¿Esto es tan así? ¿Hemos hecho esa apertura? Ya, yo es que cada vez que hablo sube el pan, la verdad. Creo que todo el mundo se pone a temblar cuando me dan un micro porque como no me... Eso nos gusta. Claro, solo doy titulares, no llego al nivel de Albert, pero estoy ahí ya acercándome peligrosamente. Albert Serra, Jaime Rosales, Naro Perriera. Ahí estamos. Vamos a hacer camisetas a ti. Bueno, porque digo, pues no sé, porque digo lo que pienso, que creo que es importante y que para eso están estos espacios, ¿no? También para que nos ayuden a reflexionar y ampliar el debate. O sea, no sé si yo soy la persona más cualificada para analizar, y no sé si tengo la suficiente perspectiva histórica para eso, pero desde mi opinión, es que no sé cuándo han hecho las clases medias cine, ¿no? O sea, no sé, que alguien me diga lo contrario, porque habrá algo, es que pues en el 72 hubo no sé quién, sí, seguro, o sea, seguro que hay... Seguro que hubo un sueño americano que consiguió obvio, salir. Seguro que ha habido excepciones, pero quiero decir que como generación, o sea, como movimiento generacional, sí que me parece, y me atrevo a decirlo y a repetirlo, quizá estemos ante esa primera generación de gente que viene de clase media, desde un punto de vista económico, pero también de ciertas periferias geográficas y que acceden a contar películas, pero también a escribir libros, también a hacer música, o sea, yo creo que más o menos así, inventándome un poco una sociología rápida, somos un poco los hijos de la transición, ¿no? Que de repente tenemos acceso a una educación pública, gratuita, y poco a poco, o sea, yo no conozco el caso de todo el mundo, pero pues Carla Simón, que es amiga, conozco a su familia, sé de dónde viene, Pilar Palomero también, Luis López Carrasco, Chema García Ibarra, o sea, es que gente que yo conozco personalmente, Natalia Marín, o sea, es que no sé si muchos nombres de mucha gente que conozco, Diana Dulcedo, bueno, gente de mi generación que nos hemos ido encontrando en festivales y al final va rascando y dices, hostia, hay una renovación estética, pero también hay una renovación política y social, y es que toda esta gente, nuestros padres trabajaban con sus manos y de repente nosotros no, entonces creo que algo de eso tiene que verse desde muchos puntos o sea, desde muchas dimensiones, ¿no? De la periferia geográfica, pero también contar las historias desde otro punto de vista, o sea, digo yo que algo debe influir, que igual no, y me lo estoy inventando, pero bueno, espero que la camiseta la hagáis igual. Estamos contigo y haremos la camiseta. Bueno, que la haga elástica. Eso. Quería preguntarte una cosa más, que claro, tú hablabas de los ritos, las culturas, aparece, y en tus cortos también aparece, no sé cómo se llama la tradición de las palomas, aparece también las fiestas populares, aparecen determinadas cosas que casi podrían decir que tu cine tiene algo de antropológico. Sí, o sea, a mí me interesa la antropología, y me interesa cuestionar la antropología, ¿no? Cómo y desde dónde se ha hecho la antropología, ¿no? Que al final se vuelve siempre como al mismo lugar de quién cuenta las cosas y para quién. Y desde el punto de vista antropológico y de la observación de eso, lo que me interesa mucho es la observación de los rituales de grupo y también del individuo, ¿no? Pero va desde la colombicultura, la Semana Santa, hasta un botellón y a una fiesta rave, que me parece también no deja de ser un ritual, ¿no? Y no deja de ser espacio donde la gente en colectivo se junta para hablar, para desfogarse, para bailar. Entonces tú como individuo te metes en ese colectivo, ¿no? O sea, ¿dónde ya está tu frontera entre lo que haces al mismo ritmo y con la misma vibración colectiva y lo que te queda de individuo, de individua? Luna me mira como diciendo, sí, lo de la rave, sí. Lo de la rave lo pillo. Lo de la rave lo pillo. Pues muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.